Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah leamó Israel. Amén. Bendito seas Yahweh, nuestro Elohim, Rey poderoso del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas el ocuparnos de la Torah. Bendito seas Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel. Amén. Vamos a iniciar el día de hoy el estudio del Humash Vaikra, el libro de Levítico. Iniciamos hoy, tenemos la introducción y el primer capítulo, y vamos a ir, sí, acompáñenme al primer capítulo del libro de Vaikra, de Levítico, como le conocemos, y vamos a hablar un poquito, antes de meternos de lleno en el estudio. Estuvimos compartiendo ya el libro de Shemot, vimos las experiencias también del pueblo desde aquella partida de Mitzrayim, pero también la conexión con lo sagrado, es decir, con el santuario móvil, conocido como el Mishkan o el tabernáculo. Y vamos a analizar un poco, ¿sí?, acerca de todo lo que podemos ver en esta oportunidad. El nombre de este libro, Vaikra, ya muchos saben esto, es debido al primer versículo, ¿sí?, el primer pasú que dice Vaikra el Moshe, ¿sí?, llamó a Moisés, Vaidaber Yahweh Elab, y le habló Yahweh diciendo. Es interesante ver el llamado. El llamado lo hemos visto parte de esto también en Éxodo, ¿sí? El Eterno había prometido, estuvimos estudiando ya, que cuando se terminase de levantar el tabernáculo, para aquellos que recuerdan el capítulo 40 de Éxodo, la inauguración y todo lo que estudiamos, después de aquel evento, el Todopoderoso le prometió a Moisés que se comunicaría con el Todopoderoso, ¿sí?, desde el santuario. Y hasta entonces le había hablado desde el monte, ¿se acuerdan? En Éxodo 25-22 también dice que le habló desde el propiciatorio, pero en esta ocasión podemos ver que el Eterno cumplió la promesa y le pidió a Moisés que se acercara, ¿sí? Por eso inicia el libro. Pareciera obviamente una continuidad, y es realmente la idea de este tercer libro del Humash, o tercer Humash, como también podemos decir. Es interesante ver, decíamos, la continuidad, la Bab consecutiva, quiere decir que se conecta perfectamente con lo que ya estuvo comentando en los otros capítulos que estudiamos. El pueblo necesitaba urgentemente recibir esta instrucción. Israel, Am Israel, no tenía más que un concepto vago de la santidad de Elohim. Y por eso justamente algunos de los comentaristas también del Humash dicen Sefer HaKedushá, el libro de la santidad, así le llaman a Levítico. Sí, sabemos que el nombre Levítico tiene que ver porque todas las leyes que contiene mayormente están especialmente dirigidas a los levitas, porque es el funcionamiento del santuario, es el del servicio sagrado también. Pero decíamos que tenía que conocer la santidad y tenía que también conocer la gravedad del pecado, porque cuando se conoce más los caminos del Creador, se puede valorar más también lo que Él da, pero así también se puede apreciar, ¿sí?, la condición espiritual de una manera más clara. Entonces se le debía enseñar los principios elementales de todo lo que es el servicio sagrado, de cómo acercarse al Creador. Debía aprender que tanto el Eterno como su casa, aún los alrededores de la casa también, todo era sagrado. No solamente un recinto que fue destinado para eso, sino todo lo que tenían era sagrado. Y eso es lo que tenían que comprender.
Por eso que hablamos de un estilo de vida, hablamos de un comportamiento, de una moral bíblica, no hablamos de actuaciones o disfraces. Entonces, decíamos que por lo tanto no podían atreverse a entrar en la morada del Altísimo, sino que solo debían llegar hasta la puerta del atrio, nos explica el Jumás. Yo se lo estoy resumiendo. Y allí entregar su sacrificio con mucha anabá, con mucha humildad. Este sacrificio sería recibido en su mano por los sacerdotes como si el Eterno mismo lo estuviera recibiendo. ¿Sí? Hasta ahí me va siguiendo. Los sacerdotes, los encargados, entonces llevarían la sangre al lugar santo y quemarían allí incienso. Ni aun los sacerdotes, escúchelo muy bien, ni aun los sacerdotes podían entrar en el santuario interior para oficiar, ¿sí?, dentro de él. ¿Por qué? Porque esto estaba reservado para el sumo sacerdote, quien, nos explica la Biblia, de alguna manera también tenía un autoexamen, tenía que hacer un autoexamen, primeramente. Entonces tenía acceso a un lugar llamado Kodesh HaKodashim durante unos pocos minutos, no podía estar mucho tiempo. Y dice este mismo libro, en el capítulo 16, lo vamos a estudiar posteriormente, que era una vez al año. ¿Se da cuenta? ¿Sí? El día de la expiación, el gran día de la expiación. Entonces, concluida esta ceremonia, el lugar santísimo, ¿sí?, el recinto más sagrado, podremos decir, permanecía cerrado durante otro año. Durante otro año permanecía cerrado. O sea que una vez al año solamente entraba este hombre para oficiar. En verdad, Kadosh Baruj Hu es santísimo, es sagrado, es Kedushá, es santidad misma. Y eso es lo que tenían que entender. Israel tenía que aprender a acercarse al Eterno. Tenía que aprender cuáles eran los requisitos. Por eso vamos a estudiar a partir de hoy el becerro, el carnero, el macho cabrío, los palominos, las tórtolas, todo lo que explica, ¿sí?, en cuanto a los holocaustos, las ofrendas también, y todo el procedimiento, ceremonia, ¿sí? Entonces el Eterno deseaba enseñar todo esto a Israel mediante el sistema de sacrificios. Y para ellos representaba el camino de la salvación, porque si no, no era un juego, era algo realmente muy sagrado. Obviamente esto no está en pie para nada. Esto fue parte de la historia de nuestro pueblo, fue parte de la historia de nuestros padres en el desierto, y todo lo que el Eterno les puso, les daba esperanza, podemos decir, les daba ánimo también para seguir adelante. Y sabemos que también los preceptos enderezaron a nuestro pueblo Israel. Por eso fueron necesarios, no solamente 10 mandamientos, sino todo el código de leyes establecidas para que el pueblo pudiera caminar y ser bendecido. Tenemos que entender también que como resultado del pecado, el hombre había sido expulsado de su hogar original, por decirlo así, donde podía gozar de esa comunión directa con el Creador. ¿Sí? Vamos a ir mucho tiempo atrás. No voy a decir una fecha, pero vamos a ir mucho tiempo atrás. Cuando el hombre, sí, dice la Escritura, llegó a un punto que no era apto para vivir juntamente con el Creador. No era apto. Y el Eterno se dignó, digamos, descender y habitar con el hombre, pero de acuerdo con esto, le había mandado a Moisés, lo estudiamos la vez pasada, en el capítulo 25, 8, que le dijo, harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Fíjense qué interesante. ¿Sí? Eso se lo comunicó a Moisés, que era el encargado número 1. Moisés había hecho esto, y finalmente dice el último capítulo de Éxodo, el capítulo 40, verso 34, que
la gloria de Yahweh, que Kevod Yahweh, llenó el tabernáculo. Fíjese cómo el Eterno no se vuelve atrás. Por el contrario, cumple su palabra. Claro, el Eterno no podía estar separado de los suyos, porque Am Segulá, el pueblo de Israel, es el pueblo elegido desde antaño. Y en ese amor del Creador para con sus hijos, les dio un plan para que pudiese vivir entre ellos, para que a través de los sacrificios y todo lo que vamos a ir estudiando en este libro tan interesante como es el libro de Levítico, el Eterno los pueda acompañar durante este caminar por el desierto, pero finalmente el propósito, ingresarlos a la tierra prometida. Es interesante ver que Moisés escribe este libro, como escribió el posterior también, y podemos ver más detalles, más detalles interesantes a manera de continuidad de lo que el pueblo de Israel vivenció en el caminar. Todavía no habían ingresado a la tierra prometida, pero en este caminar, para que posteriormente en Bemidbar y claro el Mishneh Torah o el Devarim como le conocemos, repita todas las instrucciones y parte de las que vamos a estudiar aquí, leyes de santidad, las ofrendas, los holocaustos, la manera en el procedimiento de cómo hacer cada cosa. Todo tiene una explicación, pero también todo tiene un porqué. Como decíamos, el Eterno se dignó a vivir con ellos, a que su presencia los dirija, pero claro, como siempre entendemos que hay condiciones y las cosas se deben hacer como el Creador lo establece, no como el hombre quiere. Vaikra el Moshe, Vaidaber Yahweh elav meoel moed lemor. Así inicia este libro y es interesante ver que desde la tienda le dice: acércate, Moisés, para comunicarle preceptos y cómo harán el ser humano para acercarse a él. ¿Sí? Vamos a darle lectura y comparar también y estudiar en esta tarde, desde el versículo 1, claro, Levítico 1, dice: llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yahweh, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está en la puerta del tabernáculo de reunión, y degollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Yahweh, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua. Y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Si la ofrenda para Yahweh fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar.
y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Palabra del Eterno. Fíjese, comentábamos a manera de introducción, holocaustos, ofrendas, todo lo que tiene que ver, ofrendas de vacunos, vemos también el procedimiento, las ofrendas de ovejas y cabras también entran en este capítulo 1, y finalmente también entran las ofrendas de aves. Entonces decíamos, nuestro versículo 1 nos habla que llama Yahweh a Moisés para comunicarle desde aquel lugar, como decíamos, desde el propiciatorio. Pero fíjese que dice el Av Meoel Moed Lemor, Daber el Bene Israel veamarta alem Adam ki yakrib miken korbam la Yahweh mina avema mina bakar u mina tzon takribu et korbahem. ¿Cómo se tienen que acercar? Es la pregunta de nuestro verso 2. La palabra que vemos clave en nuestro verso 2 es corbán. ¿Qué es corbán? Es ofrenda. Es un tipo de ofrenda. Pero es interesante que corbán viene de la raíz karab. Karab. ¿Sí? ¿Qué es karab? Acercarse. Acercarse a. Eso es lo que significa. ¿Sí? De ahí viene karob, el adjetivo karob, que significa cerca. Entonces había dos tipos de holocaustos. Estuvimos comentando ya esto hace algunos años atrás en el estudio acerca de los sacrificios. Pero estos dos tipos de holocaustos que nos explica el libro de Levítico nos hablan de los obligatorios y de los voluntarios. Si quiere anotarlo. Dos, obligatorios y voluntarios. ¿Sí? Estamos hablando de korbanot. Algunos de los holocaustos obligatorios tenían que ofrecerse, digamos, en determinadas ocasiones y eran presentados por los sacerdotes para beneficio de toda la nación. O sea que ese era más general, ese tipo de corbán, porque beneficiaba a la nación. Esto no era algo personal. Y entre estas el holocausto diario, que eso lo explica Números 28, versos 3 al 8, si quiere anotarlo. ¿Sí? También está en parte de Éxodo 29, versos 38 al 42. Y después está también el holocausto del Shabbat. ¿Sí? El holocausto del Shabbat está en Números 28, versos 9 y 10. Luego encontramos también holocaustos de fiestas, o Hagim, como le conocemos. ¿Sí? Tanto Rosh Hodesh, yo voy despacio porque yo sé que van anotando muchos. Rosh Hodesh, tenemos el de Pesach, tenemos el de Shavuot, el de Yom Teruah, ¿sí? Luego está el de Kippur también, y por último está el de Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, como se le llama, de las cabañas, ¿sí? Entonces, anótese, están en Números 28, del verso 11 hasta el capítulo 29, verso 39. Después usted lo lee, lo estudia, va a ver que está todo detallado para las fiestas, para el Shabbat, para cada día, el diario, el que se hace a diario. Y después encontramos también que hay otros holocaustos obligatorios que eran más de naturaleza ocasional. Eran presentados por las personas afectadas. ¿Sí? Eran los holocaustos en ocasión de la consagración de un sacerdote, podría ser, como lo vemos en Levítico 8, versos 18 al 21, y también en Levítico 9, verso 12 hasta el 14. Por ejemplo, en Levítico 12, yo voy adelantándome, del verso 6 al 8, nos habla de otro específico que es del nacimiento de un niño. ¿Sí? El nacimiento de un niño también. Después vemos más adelante, el capítulo 14, versos 19 y 20, de la purificación de un metzorá. ¿Qué es el metzorá? Es el leproso. ¿Sí? Afección de tzará,
también. ¿Vamos bien ahí? Tenemos también purificación ceremonial, eso está en el capítulo 15, verso 14, el verso 15 también y el verso 30. Luego en Números 6, versos 13 al 16, hay otro más, que es cuando se tomaba el voto de Nazir o Nazareato. ¿Sí? Hasta ahí me van siguiendo. Entonces fíjese cuántos diferentes tipos, dijimos que se dividen en dos. ¿Cuáles son? Obligatorios y voluntarios. Dentro de los obligatorios ya estuvimos explicando, como también dentro de los voluntarios. Los voluntarios sabemos que podían ser presentados por una persona en cualquier momento. Por eso son voluntarios. Los obligatorios son específicos para fechas específicas, tiempos festivos, situaciones específicas, como dijimos, la purificación, el nacimiento de un niño, un voto, un neder, nazir, son situaciones muy puntuales. En cambio, el voluntario, como decíamos, se puede ofrecer en cualquier momento, pero claro, tenían que ceñirse siempre, ¿sí?, a todos los mismos reglamentos que regían los holocaustos obligatorios. O sea que los voluntarios se apegaban a los obligatorios en cuanto a la reglamentación. Eso lo puede ver en Número 7, anótese todo el capítulo, y Primero de Reyes también hay uno en 8, capítulo 8, verso 64. Entonces los reglamentos de Levítico 1, en resumen, atañen específicamente a los holocaustos, podremos decir más voluntarios, aunque digamos la ceremonia, como se les llama, ¿no?, también es similar para los otros. Si miramos el versículo 3, dice Im olá korbanó minabakar zahar tamim y akribenu el petajo el moed y akriboto litzonó lifnei Yahweh. O sea, deja en claro que si su ofrenda, ¿sí?, si su corbán, como lo entendemos, fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto tendrá que ofrecerlo. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh. Es impresionante cuando vemos el retzono. Cuando vemos el retzono, eso le cierra la boca a muchos puntos, argumentos que a veces el ser humano hace, ¿sí?, para desvirtuar. El Eterno no obliga a nadie. Esto tenemos que entenderlo. No es algo que está entre la espada y la pared. Vemos que aquí es importante las condiciones. Como decir, si quieres hacer esto, hazlo, pero te voy a poner condiciones de cómo lo vas a hacer. No estás obligado a hacerlo. Si es que te vas a acercar al Creador, por decirlo así, vamos a resumirlo. Si te vas a acercar al Creador, está bien. Si no te quieres acercar al Creador, es tu problema. ¿Sí? Nosotros no somos jueces, para nada. Nosotros compartimos la Escritura en amor, compartimos humildemente lo que hemos aprendido, lo que hemos entendido, aunque muchas cosas no entendemos, ¿sí? Y porque estamos en un proceso de estudio. Pero aquí vemos algo impactante en este punto. Si su corbán, según el verso 2, lo que estudiábamos, fuese olá, y olá es interesante que la palabra hebrea es común para designar holocausto, pero significa lo que asciende, o sea, lo que sube, porque viene de alá, es la alot. Alá es la raíz, que es subir, ¿sí? Alá. De ahí viene aliyá. ¿Qué es aliyá? Ascenso, ¿sí? Vamos aprendiendo un poquito de hebreo también. Entonces este vocablo, también usado solamente 2 veces, que aparece también, otro vocablo, que veo acá es Kalil, no sé si lo ve ahí usted en el Tanaj, ¿tiene el Tanaj en mano? Kalil, que significa entero. Mire qué interesante, entero. Tenemos Shalem, sabemos que Shalem es entero, ¿no?, íntegro, pero este Kalil nos habla más en este sentido. Y estas palabras se derivan del hecho de que los holocaustos eran enteramente consumidos sobre el altar, y claro, al ascender el humo, ese humo que ascendía,
¿sí?, en forma figurada, ascendía la ofrenda hacia el Creador, porque el Creador está arriba y nosotros estamos abajo, ¿sí? Entonces la palabra holocausto, muchas veces en enciclopedias, comentarios y demás, la traducen como lo que se quema todo, o lo que se quema por completo. Y es justamente eso, ¿sí? ¿Seguimos? Entonces esta palabra describe muy bien el sacrificio quemado por fuego. No, ¿qué quiere decir esto? Que no se comía ninguna parte del holocausto, como ocurría en otros sacrificios. En otros sacrificios sí se podían comer ciertas partes, pero en este se quemaba todo, calil, entero, no se podía sacar ni un pedazo. Todo era holocausto para el Creador, ¿sí? Por eso dice el verso 9, como olor grato ascendía al Creador. O sea que no se podía retener nada, nada de nada. Todo era entregado a Elohim. No, es que esta parte me la puedo quedar yo. No, lo que es destinado para el Creador es de Él. No se puede agarrar algo que está destinado para el Creador. ¿Se entiende? Entonces no se puede retener. ¿Por qué? Porque eso ya se está invalidando el acto que se está haciendo. Y sí, es pecado. Dijo alguien por ahí, meter la mano en la lata. Sí, algo así, algo parecido. Fíjese cómo el Eterno nos ordena punto por punto cómo hacer, cómo acercarse y cómo presentar una ofrenda a Él. Todo era entregado a Él. Y esto indica consagración completa. Esto indica retzonó, que mi voluntad se apega a la de Él. Está escrito en la Torá, ve alachta bidrahab, caminarás en sus caminos. No Él va a caminar en tus caminos, sino que uno se apega a los caminos del Creador. ¿Sí? Entonces, se mencionan por primera vez los holocaustos luego del Mabul. Vamos a hablar un poquito más de historia bíblica. El Mabul, el diluvio, ¿se acuerdan? Cuando Noé, dice Génesis 8:20, ofreció olá en un misbeach que construyó. Ofreció holocausto en un altar. Luego se menciona en la orden dada por el Creador a Abraham, en Génesis 22:2, vaya anotándolo, de que ofreciese a su hijo, dice el texto, en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, no solamente lo iba a sacrificar, sino que lo iba a quemar completamente. ¿Sí? Se iba a consumir completamente. El libro de Job, quizá, bueno, está un poquito discutido, quizá el más antiguo de la Biblia, ¿sí? Hay diferentes corrientes de pensamientos. Registra que Job, dice Job 1, el capítulo 1, verso 5, dice el texto que Job se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra el Creador en sus corazones. ¿Qué significa? ¿Qué significa belibegen? Quiere decir que tan solamente habrán pensado mal. Qué tremendo, ¿no? Evidentemente Job creía que los holocaustos servirían para apartar la ira del Creador, aunque sus hijos no ofreciesen sacrificios ellos mismos y quizá no se habían dado cuenta de su pecado. ¿Sí? Bueno, el pueblo de Israel tenía un dicho desde la antigüedad que decía, los holocaustos hacen expiación por las transgresiones de Israel. Y esto fue de generación en generación, se fue repitiendo, muchas generaciones bíblicas. Incluso hasta las fechas se escuchan. Pero sabemos que los holocaustos no están en pie. Los holocaustos fueron los más antiguos de todos los sacrificios, para que usted lo anote. ¿Sí? Los holocaustos, repito, fueron los más antiguos de todos los sacrificios que existen. Es lo que se conoce con más antigüedad. Entonces, como también son los más característicos, podríamos decir también que son los más completos. ¿Por qué? Porque reunían entre sí los elementos esenciales de todos los sacrificios. ¿Sí? Su importancia resulta evidente
al considerar que durante muchos siglos, mucho tiempo, fueron los únicos sacrificios realizados. Y más tarde, cuando se ordenó la presentación de otros sacrificios, se declaró expresamente que no debían reemplazar a uno que le llaman el Olá Tamid, que significa el holocausto continuo. Yo se lo voy también interpretando porque hay muchos términos hebreos, hay mucha gente que no sabe hebreo, pero bueno, vamos compartiendo, ¿verdad? Son términos bíblicos. Sino que, además del holocausto continuo, debía de ofrecerse además este otro. Y eso está en Números 28:10, en Números 29:16, hay varias citas. Entonces, aunque el sacrificio diario, de mañana y de tarde, obligatorio, digamos, aún en el gran día de expiación, el Kipur, era ofrecido por la nación. Y también tenía un propósito bien definido en beneficio de cada israelita. Cuando finalmente se hubo instalado el servicio del santuario en Jerusalén, el Eterno mandó que en adelante todos los sacrificios debían ser llevados allá mismo, ¿sí? Y que los sacerdotes solo debían oficiar en el altar. Bueno, aunque de este modo se centralizaba el servicio, porque ese fue el propósito, ¿no? No aquí, no, centralizar. Los que tenían que ofrecer tenían que viajar e ir al santuario, a Jerusalén. Entonces se lograba la uniformidad. Y esto era útil porque se creaban ciertos también problemas, ¿sí? Para los que vivían en lugares distantes del santuario. Era un desafío para muchos. Por ejemplo, un viaje desde Galilea hasta Jerusalén podía llevar varios días, y especialmente si se llevaba el animal para el sacrificio, ¿sí? Entonces, en su viaje de regreso a casa, el hombre podía, ¿sí? Ver que se cubrió la falta, se cubrió el pecado por lo que se hizo, pero claro, cada vez que tenía que ofrecer por pecado, ya sea por diferentes situaciones, otra vez era emprender un viaje. No lo podía hacer en la región donde vivía, ¿sí? Tenía que viajar hasta el templo. Por supuesto, esto era impracticable, porque imagínense, si era muy costoso viajar, entonces para una persona el sacrificio diario de mañana y de tarde, ¿sí? También, digamos, ofrecía una feliz solución a este problema, porque se oficiaba el continuo, como le llaman, que era para intervenir. Los animales que debían ser usados como sacrificio diario eran comprados con dinero aportado por el pueblo, ¿sí? El pueblo es el que contribuye para la obra del Creador, ¿sí? No es que le decían, a ver, vamos a hacer una colecta entre los sacerdotes, a ver, ¿cuánto tienes tú? ¿Cuánto tienes? No, yo no tengo, ¿no? A ver, ¿cuánto tiene? Una colecta, porque tenemos que hacer todo esto para quedar bien con el pueblo. No, el pueblo es el que mantenía todo eso. Entonces vemos que todas las mañanas se ofrecía en el altar del holocausto un cordero en favor de toda la nación. ¿Escuchó? Todas las mañanas, ¿sí? Lo que hoy en día se conoce como el shaharit, que viene del término shahar, que es amanecer. Entonces, todas las mañanas, repito, se hacía, ¿sí? Por toda la nación. A la tarde se repetía el mismo servicio, todos los días, no algunos, todos los días. Y este holocausto proporcionaba expiación temporaria y provisoria, podríamos decir, para la nación. Hasta tanto el pecador, ¿sí? La persona que incurriera en falta, pudiese comparecer llevando su propio sacrificio. Porque había uno que era general, pero la persona que pecaba, cuando arreglaba su situación, podía viajar hasta el templo y él llevar su propio sacrificio, ¿sí? O sea, no es que el sacrificio de otro iba a hacer algo sobre él, no, en este sentido no, era algo personal. Entonces, lo que decíamos, que estos sacrificios nacionales, porque así se les llamó, muchos historiadores también lo mencionan de esta forma, sacrificios nacionales,
¿Cuál es el propósito? Bueno, tenían el mismo propósito en beneficio de la nación que los sacrificios, por ejemplo, comparando, ¿no?, lo que leíamos de Job. ¿Sí? Los sacrificios de Job, ese Job 1:5, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra el Creador en sus corazones. Entonces, por las dudas, se hacía este diario. ¿Sí? Tal vez usted diga, pero no hubo nadie que haya cometido falta porque estaban guardando mandamientos, porque estaban viviendo una vida apartada. Por las dudas se hacían estos sacrificios, tanto en la mañana como en la tarde. ¿Sí? Job no sabía si sus hijos habían pecado, pero existía la posibilidad de que si lo hubieran hecho, entonces, por lo tanto, a fin de cubrirlos y de protegerlos hasta que pudiesen ofrecer sus propios sacrificios, ¿sí? Lo mismo se llevó a cabo con el pueblo de Israel muchos años después. Es decir, que Job actuaba en lugar de ellos, en resumen. Entonces, de la misma manera, el holocausto diario, ofrecido por la nación, protegía a Israel hasta que cada uno pudiese traer su ofrenda individual. De hecho, el pueblo de Israel enseña que el sacrificio matutino expiaba los pecados cometidos durante la noche y el sacrificio vespertino los pecados del día. ¿Sí? Por eso se hacían esos dos. ¿Sí? O sea, esa es la explicación para que vayamos entendiendo el porqué, ¿no? Entonces, los holocaustos diarios eran quemados en el altar, pero con fuego lento. O sea, bajaban el fuego. No le ponían fuego fuerte, sino lento, para que un sacrificio durara hasta que fuese colocado el próximo. Vamos a leer Levítico 6, verso 9. Dice: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. Hasta la mañana el fuego del altar arderá en él. Claro, acá no dice bájale el fuego, que esté en fuego, pero explicamos desde el texto hebreo que está hablando de eso. El propósito desde el texto sagrado está indicando para que pudiera tardar más tiempo hasta que se cambie el tipo de sacrificio. ¿Sí? Por eso tenía que durar. Si no, se consumía muy rápido. Entonces lo ponía con un fuego lento. El sacrificio vespertino duraba hasta la mañana, dijimos, y el sacrificio matutino duraba hasta la tarde. Entonces, de este modo, podemos ver que había una víctima, digamos, en este caso un animalito, ¿no?, que, bueno, sobre el altar estaba proporcionando expiación provisoria, pero también temporaria para Israel. Cuando un hombre pecaba, desde el punto de vista bíblico, aunque no pudiese comparecer inmediatamente en el santuario, o aún por semanas, incluso meses, escúchelo muy bien, sabía que había un sacrificio sobre el altar que se estaba consumiendo en su favor. Sabía. Y que él estaba protegido hasta que pudiese presentar su propia ofrenda y confirmar su arrepentimiento. Que claro, desde luego, eso tenía que hacerlo, no es que él se hacía el desentendido y decía, bueno, ya pasó bastante tiempo, tal vez mi pecado ya no esté. No, todo eso está registrado. Entonces, aquí vemos cómo el Eterno también organizó un sistema para que la gente no se sintiera acomplejada con tanta problemática, digamos, por el tema de la trayectoria al templo, pero lo que sí vemos es que el Eterno de alguna manera también lo mantiene comprometido a la persona con la responsabilidad que ha tomado. Entonces, qué consuelo, ¿no?, que es entender que Yeshua, nuestro Mashiach, nos cubrió, ¿sí?, nos cubrió de la injusticia, de nuestra condición mala en la que nos encontrábamos. Bueno, sin embargo, entendemos que nadie debe aprovecharse, y eso lo dice la Escritura también, de la obra del Creador, de la intervención divina, del favor de Mashiach sobre sus hijos. Nadie debe de aprovecharse de eso, por el contrario, valorar. Entonces,
Entonces, aunque los holocaustos, dijimos, mencionados en Levítico 1, son todos voluntarios y más personales, lo que vemos a seguirse debía ser preciso y tenía que ser muy estricto. Entonces, de esta manera se enseñaba a los israelitas la obediencia implícita, ¿sí? La obediencia implícita. El Eterno puede perdonar y el Eterno perdonará, pero debe haber una adhesión absoluta a las instrucciones, a los mitzvot, ¿sí? No juegos, no tomar las cosas a la ligera. Si vas a estar con esto, es importante que lo hagas con mucha responsabilidad. El que desea acercarse al Creador, el que tiene la voluntad de acercarse al Creador, debe hacerlo como el Eterno manda, no como a la persona se le antoja. Entonces, el único servicio aceptable ante el Creador es aquel que está de acuerdo con la voluntad del Creador, no con la voluntad de la persona. ¿Sí? No el que nos parezca mejor y más efectivo. No es así. No el que nosotros pensemos que sea el más adecuado a la ocasión, o el que pareciera traernos resultados más rápidos y mayor cantidad de beneficios. No es así. Acá lo que tenemos que ver es lo que el Eterno quiere y cómo lo quiere. Entonces resumimos, se usaban 4 clases de animales como holocaustos. Dice el texto: becerros, ovejas, cabras, ¿y qué más? Y dice aves. ¿Sí? Bueno, eso lo vemos más adelante. O sea que el que presentaba la ofrenda podía escoger, podía elegir. Y este servicio naturalmente prefería presentar un becerro. El pobre podía presentar solamente un palomino o una tórtola. Y si no tenía más recursos, sí, aquí vemos que se le ponía, digamos, no se le ponía una carga a la persona. Eso es lo que quiero que entendamos. Es significativo que Miriam, la madre de Yeshua, presentara 2 tórtolas, escuchen muy bien según el relato del Brit Hadashah, 2 tórtolas como ofrenda luego del nacimiento de su hijo, de Mashiach. Eso está en Lucas 2, versos 22 al 24. ¿De dónde surge esa mitzvah? De Levítico 12, versículo 8. Nació un niño, se tenía que presentar. Yosef y Miriam, por lo que dice el texto, eran pobres. Y por lo que presentaron, ¿sí? Eran pobres. Entonces, vemos el león y el águila, reyes de las fieras y de las aves, no podían ser usados para sacrificios, puestos que eran animales taref, ¿sí? O terafín, que son inmundos, impuros. En cambio, se usaba el cordero y se usaba la paloma. O sea que el Eterno, por lo que vemos, no puede tolerar un espíritu altivo, pero acepta a los mansos y acepta a los humildes. Por eso es que vemos un cordero y una paloma. El holocausto voluntario era una dádiva de amor, de dedicación, de consagración, y se ofrecía con un espíritu de mucha simja, mucha alegría, porque era dedicado y sacrificado a Elohim. Era algo mucho más que un presente, significaba darse uno mismo en sacrificio vivo. Obviamente, repito, hoy no ofrecemos holocaustos, pero haríamos bien en aplicar a nuestra vida diaria ese espíritu que impelía a ofrecer holocaustos. El Eterno todavía se agrada del servicio con mucha simja y con mucha voluntad. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. Entonces decía el versículo 3, ¿cómo tenía que estar? Zahar es macho, Tamim sin defecto, ¿sí? Tenía que ser macho sin defecto. Y dice Levítico 22:21, para que sea aceptado será sin defecto. Anótelo, Levítico 22:21. Y esto hace resaltar el hecho de que el Eterno exige lo mejor que tenemos, no lo que nos sobra. Posiblemente no seamos ricos, ni podamos presentar grandes ofrendas al Creador, no. Pero lo que debemos hacer y lo que demos tiene que ser perfecto. No debemos presentar nada que sea inferior a lo mejor que tengamos,
¿sí? Estos son valores bíblicos. No debemos dar al Creador lo que sea de valor inferior, porque eso dice mucho. Entonces tenemos que servir al Creador con lo mejor que esté a nuestra disposición. Por eso dice de su voluntad, como diciendo, déjalo, ¿qué es lo que hay en su corazón y qué es lo que va a hacer? Que sea de su voluntad. Y dice el texto, en otra versión, para que sea grato delante de Yahweh. O sea que tenía que ofrecerlos, ¿dónde? A la puerta del tabernáculo, y de este modo sería aceptado delante del Creador. La misma palabra hebrea, la misma palabra que aquí se traduce de su voluntad, también se traduce en el verso 4 como aceptado. O sea, lo que es de tu voluntad es aceptado. Lo que no es de tu voluntad, ¿sí? Y eso es lo triste muchas veces, que la gente a veces termina haciendo cosas que no lo vive, que no lo siente, o que no quiere hacerlo. Entonces, ¿para qué te metes en esto? Si no quieres vivir en esto, ¿para qué te metes? Es contradictorio, ¿verdad? Es como aquel que guarda mandamientos porque tiene miedo que le pase algo. ¡Qué ridículo! ¿Quién le metió el miedo? Si el Creador no anda amenazando a la gente. Piense esto que le estoy diciendo. Verso 4. Besamado al Rosh Haolá, Benirzalo, Leja Peralaf. Dice, será aceptado para expiación suya. Fíjese lo que dice el verso 4. Pondrá la mano sobre la cabeza del holocausto. Procedimiento, ¿no? Si quieren anotarlo. O sea, el animal presentado como sacrificio era considerado como sustituto por el pecador. Ese es el significado. Y tenía que aceptarse para expiación suya. Es decir, en su lugar, es lo que está diciendo el texto. Por cuanto el sustituto era símbolo, ¿sí?, de perfección. Por eso, como él no era perfecto, entonces tenía que usar algo perfecto. La colocación de la mano del que ofrecía el sacrificio sobre la cabeza de la víctima era una parte muy solemne y esencial de este tipo de abodá o servicio. De hecho, la palabra samaj, significa apoyarse. Dicen algunas versiones poner, pero es más bien apoyarse con el peso del cuerpo. Y este acto representaba la total dependencia del pecador en su sustituto. Por eso se apoyaba, se reclinaba y se apoyaba. Ponía el peso de todo su cuerpo sobre el animal. Parte esencial de esta ceremonia. Tal vez usted diga, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? Hay muchas cosas que también no hay una explicación. Pero sí entendemos que eran las condiciones para acercarse al Creador y obtener el Gesed, la bondad. Entonces hablamos de sustitución, hablamos de una transferencia simbólica, porque eso es lo que explican también muchos comentaristas, ¿sí?, de manera simbólica a la víctima, en este caso el animalito, por los pecados del que ofrece, o la sustitución del pecador por la víctima que así muere en su lugar. Fíjese que la imposición de las manos sobre la cabeza de la víctima es un rito común por el cual se efectúan la sustitución y la transferencia de los pecados. En todo sacrificio existe la idea de sustitución, es decir, que la víctima ocupa el lugar del pecador humano. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo acá. Nosotros creemos en Mashiach, Cordero de Elohim, y es muy propio también entender estos principios para valorar, para apreciar ese sacrificio y considerar, ¿sí?, que Él ocupó nuestro lugar. Estamos hablando, Romanos 12:1 dice que tiene que ser santo o sagrado, agradable también al Creador. ¿Sí? Se lo dejo de tarea. Entonces, después de haber seguido las indicaciones dadas por el Creador, el pecador arrepentido
podía estar seguro de que la víctima era aceptada en su lugar. Y así también nosotros podemos tener la seguridad de que si seguimos los preceptos del Creador, si cumplimos la voluntad de Él, si hacemos lo que Él quiere, nosotros podemos acercarnos a Él y ser aceptos por Mashiach, por nuestro sustituto. ¿Sí? Él ocupa nuestro lugar en el altar. En verdad, ya ha hecho en el madero, ¿sí?, esta obra que fue sacrificado por nosotros, en nuestro lugar. Él murió, resucitó, pero nosotros también viviremos, dice la Escritura. Entonces, volviendo al verso 5, dice el texto: Beshahatet ben Abakar lifnei Yahweh, beikribu bnei Aarón a Kohanim et Adam, besarehu et Adam, al amizbeach, sabib asher petajo el moed. Fíjese que dice degollará. Bueno, acá dice ben Abakar, que es el hijo, está hablando del becerro. Sí, eso es lo que está diciendo. Y es imposible suponer que una persona normal pudiese sentir placer al clavar un cuchillo en una víctima inocente. Aunque esa víctima fuese solamente un animal, sin embargo, el Eterno exigía esto del que ofrecía el sacrificio. En épocas posteriores, los sacerdotes degollaban las víctimas, aunque el plan original del Eterno había sido que el pecador mismo lo hiciese, para que él pudiera sentir lo que había hecho mal. Posteriormente se dejó ese trabajo a los sacerdotes, pero originalmente el Eterno dijo no, que Él lo sacrifique, para que pueda valorar, y que si realmente algo dentro de él se conmueve, pueda entender cuáles son mis preceptos. Entonces esta experiencia debe haber resultado muy vergonzosa y un tanto angustiosa también para la persona que había pecado, porque sabía que era su pecado el que hacía necesaria esa muerte. Y debe haberle inculcado la determinación de no pecar más. En forma vívida veía ante sí los resultados del pecado. No solo significaba la muerte, ¿sí?, sino la muerte de un ser inocente. ¿Sí? ¿Qué otro efecto podía tener esta ceremonia sino el de crear en el transgresor el odio, el rechazo por el pecado? Buscar una resolución de no tener más nada que ver con él. Evitar el pecado, evitar las faltas. Entonces la persona ya no hacía eso. Se corregía rápido. La primera lección del Creador deseaba enseñarle al pueblo de Israel mediante el sistema de sacrificios, como punto número 1. ¿Sí? Y era que el pecado engendraba muerte, como lo entendemos según la Biblia. Vez tras vez, esta lección fue inculcada en sus corazones cada mañana, cada tarde, a través de todo el año. Escúchelo muy bien. Se ofrecía un cordero en favor de la nación. Día tras día, el pueblo de Israel traía sus ofrendas por el pecado y sus holocaustos al santuario. ¿Sí? Y en cada caso, un animal era degollado y la sangre aplicada en el lugar designado marcaba lo mismo. Entonces, en cada ceremonia y en cada servicio estaba claramente impresa la lección: el pecado engendra la muerte. Ese es el mensaje. Y el Eterno les estaba enseñando para que se corrigieran. Esta lección es tan necesaria en nuestros tiempos como lo fue en antaño. Algunos creyentes consideran demasiado livianamente el pecado, la rebelión. Piensan que es un aspecto pasajero de la vida que será superado con la madurez, entre comillas. Otros consideran que el pecado es lamentable, pero inevitable. Es imposible vivir los mandamientos del Creador, dice. Es imposible. No, no es imposible, para nada. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero muchos no captan para nada la importancia de la declaración. La paga del pecado es muerte. O sea, al tener un concepto más realista de esa
inseparable relación entre el pecado y la muerte, ayudaría mucho a apreciar más y mejor el anuncio de Yeshua, el anuncio de los profetas, etcétera. El mensaje bíblico, el mensaje de salvación, si usted quiere. La paga del pecado es muerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacían? La rociarán, dice el texto. O sea, el que ofrecía el sacrificio tenía que concluir con su tarea. Había traído su sacrificio, había confesado su pecado, había degollado a la víctima, y después de eso comenzaba lo que dice acá, rociar la sangre. Un sacerdote había recibido en una vasija la sangre que emanaba del animal degollado. Luego, él rociaba con la sangre alrededor del altar del holocausto. Eso es lo que dice la Biblia. Y la palabra traducida como rociar significa literalmente en el texto hebreo esparcir. ¿Sí? Y se la usa para referirse a la acción de esparcir polvo. Esa expresión hebrea la va a encontrar también en Job 2.12. En Ezequiel 2 aparece como esparcir carbones encendidos. Y en Números 19.13 la misma expresión aparece como esparcir agua. Entonces, el sacerdote oficiante esparcía la sangre, ¿sí?, contra el altar en dos lugares, la esquina noreste y la esquina suroeste. Entonces, de tal modo que pudiese tocar los cuatro lados del altar. ¿Sí? Es interesante esta explicación. Claro, por razones higiénicas es probable que esto se hubiera hecho del lado interior del altar y la porción de la sangre que no se usaba era vertida en la base del altar. Posteriormente, en el templo de Jerusalén, como decíamos recién, la sangre sobrante pasaba por un conducto al valle del Cedrón. ¿Sí? Todo estaba construido de esa manera. Claro, el Eterno procuró impresionar en los israelitas el hecho de que el perdón de los pecados solo puede obtenerse mediante la confesión y lo que dijimos de la sangre, ¿no? ¿Sí? Esparcir la sangre y demás. Tenían que comprender el precio infinito del perdón. Y es mucho más que meramente pasar por alto las faltas. Al Eterno le costó algo el poder perdonar, costó una vida, la misma vida de su propio Hijo. ¿Sí? Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, es importante, algunos dicen que fue necesaria, ¿sí?, la muerte de Mashiach. Piensan que el Eterno podría o debería haber perdonado sin sacrificar al Mashiach. Estaba escrito, se tenía que cumplir la palabra. Pero a mucha gente no les parece que el madero, por decirlo así, sea parte integral o vital de la expiación. Es importante considerar el precio de la salvación. El perdón no es una cosa sencilla, no es algo tan simple. Entonces el Eterno enseñó a Israel que el perdón solo puede obtenerse por el derramamiento de sangre. Necesitamos aprender esa lección ahora. ¿Sí? En el sistema de sacrificios de Israel, los israelitas, se encuentran los principios fundamentales de una vida consagrada y dedicada a Yahweh. ¿Quiere entender el Brit Hadashah? Estudie el Tanaj. Estudie el Tanaj y va a entender el pacto renovado. Si usted se pone a estudiar el pacto renovado y no comprende el Tanaj, muchas cosas van a quedar en el aire. Tome este consejo que le doy. La persona que está bien afirmada en las enseñanzas del Tanaj podrá construir un edificio que no caerá cuando vengan las lluvias, cuando soplen los vientos, cuando empiecen los problemas. ¿Por qué? Porque estará edificada sobre el fundamento de los profetas, de las personas que anunciaron la palabra del Creador. Anótese como tarea Efesios 2:20. ¿Sí? Ok,
que es el mensaje de Mashiach. Mashiach enseñó el Tanaj, el fundamento. La ley y los profetas, como dice también Mateo. Verso 6. Veifshit et aola benitahota lintajea. Verso 6. Y degollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Originalmente lo hacía la misma persona que ofrecía el sacrificio, dijimos, pero más tarde los levitas realizaron esta tarea. En el desierto eran pocos los que participaban en las ceremonias del tabernáculo en comparación con épocas posteriores, ¿sí? En la tierra prometida, centenares, y podríamos decir aún miles, llegaban a ofrecer sacrificios en un día. Escúchenlo muy bien, Los levitas y sacerdotes ya acostumbrados a este ritual podían desollar el animal más prontamente que la gente común. Entonces, por un tema de practicidad y también de cantidad de gente, ¿no? Porque imagínense, miles de personas en un día, y que cada uno haga eso, no. Entonces ellos, como eran más rápidos y más prácticos, lo hacían, ¿sí? Más pronto, digamos. Dice el versículo 7, Venatenu vene Aarón a Cohen, esh ala misbeyach, vearehu etzim ala esh. Pondrán fuego sobre el altar, dice uno de los incisos. Siempre ardía el fuego en un altar designado sobre el altar del holocausto. Y era el deber de los sacerdotes asegurarse de que ese fuego nunca se apagara. Nunca se podía apagar. El Eterno mismo lo había encendido y era considerado fuego sagrado. Esh HaKodesh, fuego sagrado. ¿Sí? Este fuego no debía utilizarse para ningún fin común, ni debía usarse fuego común en los servicios del santuario. Entonces, desde este fuego principal, ubicado en el altar de los holocaustos, los sacerdotes encendían los otros fuegos para consumir los sacrificios presentados. De este modo, lo que podemos entender, ¿sí? Varios fuegos ardían sobre el altar al mismo tiempo, todos ellos encendidos con el fuego principal. Cuando entraban en el lugar santo para ofrecer incienso, los sacerdotes tenían que tomar brasas de este altar para sus incensarios. El fuego que ardía sobre el altar del incienso venía del altar del holocausto, o el Mizbeach Haolá, así se le llama. Entonces es interesante notar que en el ciclo hay un ángel que tiene a cargo el fuego, y eso está en Apocalipsis 14, versículo 18. ¿Sí? Lo manda Yahweh al fuego. ¿Qué le dice el versículo? Compondrán la leña sobre el fuego. ¿Para qué? Para que no se apague. No se podía apagar. Por eso dice, compondrán la leña en el fuego. ¿Lo leemos de vuelta? De Arehu etzim al aesh. Fíjense que etzim es leña, también significa árbol, etz, porque justamente eran las maderas, los leños que acomodaban sobre el fuego. La leña que se usaba en los servicios del santuario era cuidadosamente inspeccionada antes de ponerla sobre el altar. La leña, por ejemplo, dañada por insectos o comida por gusanos, era rechazada. Por eso la analizaban antes de usarla. No usaban cualquier madera, cualquier leña, no. Entonces era tarea de ciertos sacerdotes vigilar para que siempre hubiera leña disponible, el combustible, ¿no? Una vez al año se le pedía al pueblo que ayudase a juntar leña para el santuario. Y esta tarea debe haberle servido de instrucción. Al juntar la leña, debían examinarla para asegurarse que los sacerdotes la aceptarían. Al hacerlo, deben haber sentido que el Eterno es sagrado, santo, y que aún en las cosas más pequeñas exige perfección. Esto es para el Creador. No voy a llevar algo podrido, cualquier cosa. Lo que me sobra, no tengo ganas, no quiero dar nada. Quiero que me den nomás, yo no quiero dar nada. No, la gente recapacitaba. Decía, no, realmente esto tiene mucho valor y es muy importante que yo haga algo.
No se tiraba la leña sobre el fuego, ni se colocaba de cualquier manera. Se la ponía en forma ordenada. Fíjese, la lección es evidente. Nada de lo que tiene que ver con el servicio del Creador puede hacerse descuidadamente. Todo debe realizarse con cuidado, pero siempre con reverencia, con ishtahaba. Verso 8. Beharehu bene Aarón hakohanim et hanetachim et harosh ve'et hapader al ha'etzim asher al ha'esh asher al ha'mitzbeach. Fíjese, acomodarán, dicen las piezas. Está hablando del hola. ¿Sí? Los hijos de Aarón acomodarán las piezas. ¿Qué cosa? La cabeza, la grosura de los intestinos, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Pareciera que repite, pero es para dejar bien en claro. ¿Por qué? Porque esto es un trabajo muy sagrado. Entonces la lección de orden es la misma del verso 7 que estudiamos recién. Todas las piezas de la víctima tenían que acomodarse sobre el altar, siguiendo la misma disposición que tenían en el animal vivo. ¿Sí? Encima de la leña, que también estaba en orden, dice Sheliach, Shaul, en 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden. En el texto hebreo está hablando de lo mismo que estamos enseñando ahora. Y esto constituye, ¿sí?, una buena moral. Dice mucho. Verso 9. Bekirbo uchraav yirhatz bamain beiktir a Cohen, dice et akola mitzbeja ola ishe reachnijoach la Yahweh. Bekirbov uchrab irhatz bamaim, dice. Tiene que lavarse con agua, lavará con agua. Y fíjese que en armonía con la orden de que ninguna cosa sucia podía ponerse sobre el altar ni usarse en el servicio del Creador, las entrañas, por ejemplo, las piernas, eran lavadas con agua antes de colocar la víctima sobre el altar. Qué detalle, ¿no? Podría argumentarse que esto era innecesario, puesto que el fuego pronto consumiría el sacrificio y todo lo sucio sería destruido. El fuego quema todo. No, no es así. Sí es así, pero acá hay un valor espiritual, por eso no es así. ¿Para qué entonces perder tiempo en lavar las partes del animal? La pregunta que se harían muchos. También este procedimiento debe haber servido para examinar la santidad del Creador y el aborrecimiento por el desorden, por todo lo que se pueda ensuciar. Al Eterno le gusta todo ordenado, limpio. ¿Sí? Esto es una gran enseñanza, una gran lección. Llévelo a su vida, llévelo a su hogar, llévelo a su higiene personal. Es importante esto. En verdad, todas las acciones, todas las ceremonias, todo sirve para repetir la lección de la santidad de la obra del Creador, de la santidad del carácter divino. Y el sacerdote hará arder todo, dice. Fíjese que el todo tenía una excepción. No se quemaba la piel del animal, sino que se daba al sacerdote, dice el capítulo 7-8, ¿sí? No se nos explica el motivo de esta excepción, pero es lo que dice Levítico 7:8. Y será olor grato, es decir, agradable a Yahweh. Entonces los holocaustos del capítulo 1 no eran sacrificios obligatorios, sino más bien voluntarios, presentados por el que los ofrecía y sentía su necesidad de Yahweh y quería mostrar su aprecio por la bondad del Creador. Entonces al presentar el sacrificio expresaba su amor al Creador y se consagraba más a su servicio. Los holocaustos eran ofrecidos en muchas ocasiones y representaban consagración, pero también gratitud al Creador. ¿Sí? Yo le comento todo esto porque aquí hay mucho para aprender y para llevarlo a la vida diaria y a cambiar la actitud de una vez por todas. No tenían por objeto pedir un favor especial, sino que expresaban la gratitud obtenida.
Entonces se ofrecían en ocasión de la purificación de un leproso, dijimos, la purificación de una mujer, luego de dar a luz. Ya estoy repasando lo que comentamos. También la purificación general. En muchos casos una ofrenda por el pecado acompañaba al holocausto, pero no siempre. Cuando una misma persona presentaba una ofrenda por el pecado y holocaustos, la ofrenda por el pecado venía primero y era por un pecado o pecados específicos. El holocausto se ofrecía por la pecaminosidad en general, ¿sí? Sin referencia a ningún pecado en particular. O sea, no se podía tomar un olá y decir fue por tal pecado en particular, no. Para eso tiene que haber algo, un sacrificio aparte, ¿sí? Específico. Una ofrenda, perdón. Los holocaustos tuvieron un lugar destacado en la consagración de Aarón y de sus hijos. Leíamos en el estudio de Éxodo 29, versículos 15 al 25, y anótese también Levítico 8, 18. ¿Sí? Incluso el capítulo 9 nos habla del comienzo en el sacerdocio. También dice Números 6, 13 al 16 que se los usaba como parte de los votos del nazareato, como se le conoce el nazir, neder nazir, y en estos casos representaba la consagración completa de la persona al Creador, ¿sí? Por medio del holocausto, quien lo ofrecía se ponía simbólicamente sobre el altar para consagrar toda la vida al servicio del Creador. Los sacrificios eran, digamos, oraciones hecha carne, porque había un animal, físicamente se podía ver, no era una simple oración. Interpretados a este modo, asumen un significado más profundo, ¿sí? Dice la Escritura, si alguien es tentado, si alguien peca, debe de confesar su falta, pedir perdón al Creador, no confesarle a la gente, ¿sí? Sino confesar. Obviamente si uno ofende a alguien tiene que arreglar esas cuentas, pero no es que si yo cometí una falta tengo que ir a confesarme con un hombre, no es así. Entonces el verdadero israelita siempre ha hecho lo mismo, pero presentaba una ofrenda por el pecado cometido. Si también ofreció un holocausto, al hacerlo estaba diciendo que el Eterno posiblemente haya hecho otras cosas, ¿sí? Al Eterno, digamos, que haya hecho otras cosas que no le agradan. Entonces el holocausto iba acompañado. ¿Vamos bien ahí? Entonces todo esto es importante para entender el Brit Hadashah. Voy a hacer la porción que decíamos, Romanos 12:1, dice: presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Yahweh. Vamos entendiendo lo que está diciendo acá. Entonces todo empieza a tomar un sentido diferente, ¿verdad? Como muchas veces se toman las cosas a la ligera. Presentar el cuerpo en sacrificio vivo es una referencia a los antiguos holocaustos. Tenemos que estar enteramente dedicados al Creador, ¿sí? Enteramente limpios, y solo después de quitar toda la suciedad del holocausto, se podía poner sobre el altar. Por eso dice: ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Y lo mismo ocurre con nosotros. Todo pecado, toda suciedad de la carne, del espíritu, debe ser quitada antes de ser aptos para el altar. Eso está en 2 Corintios 7:1. El holocausto es símbolo de Mashiach, ¿sí? Se entregó total y completamente al Creador, sin reservas. Entonces, por eso es símbolo del Mashiach, el holocausto. Y ocupa con propiedad, en primer lugar, en la lista de sacrificios del libro de Levítico. Por eso es importante estudiar. Arrancamos hoy con el capítulo 1 y nos dice claramente que el sacrificio, para que sea de olor grato al Creador, debe ser de una entrega total, sin reservas. Todo debe colocarse sobre el altar. Todo debe dedicarse a Yahweh. Todo, no algo. Entonces, así como el sacrificio debía ser perfecto, así también Mashiach, como dice la Escritura, 1 de Pedro 1:19, cordero sin mancha y sin contaminación.
Y dice Efesios 5:2, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Yahweh en olor fragante. Fíjense las palabras que usan en el Brit Hadashah, que es lo que estamos estudiando en Levítico, ¿verdad? Entonces es gratitud, es consagración, ¿qué más podemos decir? Es servicio. Los holocaustos del capítulo 1 eran de olor grato al Eterno porque eran voluntarios. Y eso es lo que el Eterno valora más. Cuando la gente hace las cosas no porque lo están manipulando, no porque lo están obligando, porque le están metiendo miedo, porque lo están... No, eso no sirve. Acá lo que sirve es cuando la persona tiene esa disposición, cuando le nace hacer las cosas y la hace, eso el Creador lo valora. Pero muchas veces la gente se hace la desinteresada. Y si yo le doy esto al Creador, pero esto otro no le doy. ¿Sí? De mi corazón, de mi ser. Se le entrego esto nomás, pero hay áreas de mi vida que no se las quiero entregar. Es importante estudiar esto. El amor es voluntario. ¿Sí? Es dar, pero es voluntario, es espontáneo, es libre. El deber es exigente, es obligatorio, es diferente. Los dos son necesarios en la vida. ¿Qué cree usted? Las dos cosas son necesarias. ¿Sí? No se debe dar énfasis a uno más que a otro. No, los dos son importantes. El deber cumple la ley en todo. ¿Sí? Y el amor también es la ley misma. ¿Por qué? Porque es el contenido. Entonces, las dos cosas, yo puedo conocer muchas cosas, pero si no hago nada, ¿de qué sirve que lo conozca? No, era para enterarme nomás. No, eso no sirve, eso es pérdida de tiempo. Acá lo importante es aplicar lo que se da. ¿Seguimos? Y siempre, acuérdense que dice alegre. Dice 2 Corintios 9:7, Yahweh ama, favorece al dador alegre. ¿Sí? Entonces, seguimos avanzando. Hay tareas, hay obras, por así decirlo, que deben realizarse que no son agradables, no son placenteras muchas veces. No, para nada. Pero el Eterno aprecia que las hagamos para cumplir con nuestro deber, pero se complacería más si las hiciésemos voluntariamente y sin quejas, sin murmuración, sin hablar cosas de más. Hay personas que necesitan que se las anime, que se las amoneste, que se las inste y hasta que se les prometa una recompensa para que hagan lo que deberían hacer voluntariamente. Qué triste, ¿no? Qué triste que a veces hay que hacer esas cosas para que la gente sea bendecida. Vamos a ir a Isaías 64. Acompáñeme al versículo 7. Dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Es lo que comentábamos recién. Si se deja todo a veces a la voluntad de la persona, no se hace nada. Si fuera por la gente, no se hace nada. Que no se haga nada. Anótese Malaquías 1:10. O sea, la actitud indiferente, el deseo de obtener una recompensa, cansan tanto a los hombres como al Creador mismo. Para los dirigentes resulta algo feo amonestar fervientemente y en repetidas ocasiones para obtener solo una respuesta. Como dijimos en varias oportunidades, a veces uno está más interesado en la otra persona que en la misma persona. Qué tremendo, ¿no? Y que yo tengo más deseos de que la persona sea bendecida que la misma persona. Entonces ahí no se puede hacer nada. No se puede hacer nada cuando es así. Dice el versículo 10, Ve'im mina tzon, korbanó, mina kesabim,
O mina izim leolá, zahar también y kirvenu. También tiene que ser macho y sin defecto. También. Viene de tam, perfecto. Dice que si el que presentaba el sacrificio no podía o no deseaba ofrecer un becerro, podía escoger un carnero o un macho cabrío del rebaño. Y esto era aceptado por el Creador, pero cualquiera fuere el animal que escogiere, debía ser macho y ¿qué más? Y sin defecto. Verso 11. Beyahat oto al yerech amitzbeyach tzafonal ifnei Yahweh besareku bene Aharon akoanim et damo, su sangre sería al mitzbeyach sabib, alrededor del altar. Fíjese que dice rociarán la sangre alrededor del altar. Y aquí sigue igual al que correspondía cuando se ofrecía un becerro, como decíamos. En este caso no se dice nada de poner la mano sobre la cabeza del animal. No hay nada, pero indudablemente también se realizaba esta parte de la ceremonia. ¿Sí? Como ocurría también con el becerro, el sacerdote recibía la sangre y la rociaba alrededor del altar, y luego sobre él dice el versículo 5. Verso 13. Ve'akerev ve'akeraim yirhatz b'maim ve'ikriva et kol beiktir amitzbeja ola uishereach nijoach la Yahweh. Fíjese que es muy similar al versículo 9. Para aquellos que tienen Tanaj pueden verlo. Lavará las entrañas, dice. O sea, se seguía el mismo ritual empleado con el becerro. El animal era desollado, dividido en partes, se lavaban las piernas, las entrañas y luego se llevaban las piezas al altar y se las acomodaba en el orden como si el animal estuviera vivo. ¿Sí? Las ponían aquí, arriba del cuerpo, en la cabeza donde iba la cabeza, pero estaba partido el animal. Eso es lo que dice aquí el texto bíblico. ¿Sí? Verso 14, Ve'in minaof, bueno, las aves, o la corbanola Yahweh, Veikriv minatorim, o min bene ayona et corbano. O sea, de las aves, la palabra es of, ¿sí? Of, para aquellos que les gusta aprender nuevas palabras en el texto hebreo. Dice, presentará su ofrenda de tórtolas o de palomino. Fíjese, hijo de paloma, dice literalmente. ¿Sí? Está hablando del pichón. Comúnmente el que ofrecía el sacrificio tenía que matar al animal, pero en el caso de sacrificarse un ave, o sea, había tan poca sangre que era necesario que el sacerdote mismo la matara para que pudiese tocar rápidamente el altar con la sangre de la víctima. Como era muy poca sangre, entonces tenía que hacer rápido, entonces directamente se le daba al sacerdote. Dice el verso 14 que, bueno, estos animales no eran caros, ¿sí? No eran caros, por eso dice que acá los pobres podían ofrecer este sacrificio. Debe recordarse que los sacrificios del capítulo 1 de Baikra dijimos que eran voluntarios. Un corazón rebosante de amor encontraría alguna manera de presentar al Eterno una ofrenda. No hablamos de cantidad, sino de calidad, ¿sí? Por pequeña que fuese. Y estas ofrendas eran tan preciosas a la vista del Creador como las más grandes y ostentosas. Y Yeshua enseñó esto con mucha claridad cuando dijo que la viuda, en Lucas 21, anótelo versos 3 y 4, que la viuda que había echado 2 blancas, ¿qué son 2 blancas? O sea, echó más que todos. Está hablando de las palomas. ¿Sí? La blanca casi no tenía valor adquisitivo, ya que valía solo una fracción de centavo. En la actualidad sería como una fracción de centavo de dólar, para que usted tenga una idea. Su ofrenda fue realmente pequeña, pero dio todo lo que tenía. Y la cantidad que dio no era la verdadera medida de su ofrenda. Lo que le daba valor no era lo que había dado, sino lo que le quedaba. ¿Qué está marcando ahí? Aquí está marcando el Creador que muchas veces la gente da lo que le sobra, ¿sí?
Y eso no es poner al Creador en primer lugar, para nada. Dice el versículo 15, Veikribo a Cohen ale mitzveyach, umalak el rosho, veiktir a mitzveja, benimtzad amo al kir a mitzveyach. ¿Sí? Sacrificará, hará todo el servicio, lo que explicábamos. Su sangre será exprimida, dice, sobre la pared del altar. Le quitará el buche, verso 16, y las plumas, lo cual le echará junto al altar, hacia Zafona, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, dice. El Kedma, perdón. Zafona es el norte. Be'esir en Murato, Benotzata, Be'ishlijota etzel, amitzveyach. Etzel es sería como beside en inglés, ¿sí? En los lados, al lado del altar. Kedma edma con Adashem, dice. Fíjense que el versículo habla del buche y de las plumas, o sea que eran echados sobre el montón de las cenizas, dice el texto. ¿Sí? Digamos que se quemaban. Y hubiera producido un olor desagradable. ¿Qué piensa usted? Hay que analizar también lo que dice el texto. Dice el versículo 17, Beshisaoto, Bigfanaf, Lo Yabdil, Beiktiroto a Cohen a mitzveja. Ala etzina shela eshola. Uishereach nijoach la Yahweh. Nijoach la Yahweh. Es grato, de olor grato para Yahweh. Las aves sabemos que eran demasiado pequeñas como para partirlas. Demasiado pequeñas también como para rociar la sangre, como se hacía en el caso de las otras ofrendas. Demasiado pequeñas también como para ponerles la mano encima, ¿no? Lo del verso 4, ¿se acuerda? Pero de todos modos constituían un olor grato a Yahweh. El que presentaba el sacrificio no tenía casi parte en este ritual. Solo traía el ave, nada más. El sacerdote hacía todo lo demás, el resto. Y aún así, el que presentaba el sacrificio había hecho lo que podía. Y esto era agradable, esto era aceptable al Creador. O sea, la Biblia nos habla de actitudes. Si usted analiza todo esto, sí va a haber la acción, va a haber la sangre, va a haber el sacrificio, va a haber resultados, consecuencias, muchas cosas. Pero todo parte desde lo voluntario. Todo parte desde el corazón que la persona se dedica a hacer las cosas. Eso es lo que realmente el Eterno valora. Hasta aquí llegamos hoy con el capítulo 1 de Vaikra. Les agradezco mucho por acompañarnos. Vamos a darle gracias al Todopoderoso porque hoy iniciamos, ¿sí?, un nuevo camino en el estudio de Sefer Vaikra, el libro de Levítico. Ribono Shel Olam, te agradecemos por la oportunidad que nos das de ocuparnos del estudio de la Torá. Gracias por este capítulo 1, por las enseñanzas que podemos tomar de tu Torá, Padre bendito. Te pedimos que sigas dirigiéndonos, enseñándonos las mitzvot, los preceptos, la identidad de nuestro pueblo Israel. Beshen Yeshua HaMashiach, Toda Leja. Muchas gracias a ti. Amén. Que así sea.